皆さん、こんにちはです。よろしくお願いいたします。今回はみんなの日本語第2課を勉強しましょう。Muy bien, en esta oportunidad vamos a estar estudiando la unidad 2 del Minna no Nihongo y en esta unidad aprenderemos acerca de los pronombres demostrativos. La cámara está de este lado, se me olvida. Vamos a estar aprendiendo acerca de los pronombres demostrativos. Y estos pronombres demostrativos en japonés son los siguientes. Son ore, sore, are, respectivamente. Kure, sore, are. Estos pronombres demostrativos en español significan esto, eso y aquello, respectivamente. ¿Cuándo los utilizamos? ¿O en qué momento, o en qué situaciones los utilizamos? Cuando tenemos el objeto a la mano, tenemos el objeto directa que podemos verlo, ¿sí? Y podemos apuntar con él y podemos apuntar a él para indicar o para que la otra persona entienda de qué le estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quisieran preguntarme qué es esto en japonés, ustedes que están del otro lado dirían sureba y apuntarían a este objeto que tengo aquí. Sureba nan desu ka? Sureba nan desu ka? Y yo contestaría, kore wa megane desu. Kore wa megane desu. Ya pueden ir, entonces, con eso, con ese pequeño ejemplo, pueden ir dándose una pequeña idea de cómo funcionan estos pronombres demostrativos. Entonces, eh, vamos primero, antes de saber cómo utilizarlo, vamos primero con un poquito de la gramática de estos pronombres demostrativos. Y es que para utilizarlos, deben siempre ir acompañados de la partícula wa, ¿sí? Vamos a colocarlo así, ahí está. Jureba, sureba, areba, siempre deben ir acompañados de la partícula wa. Nunca van, nunca van de la mano con un sustantivo. ¿Okay? Esa sería la gramática. Entonces, de aquí en adelante, pues completamos. Si vamos a hacer una pregunta, usamos nan desu ka. ¿Sí? O si vamos a responder a dicha pregunta, utilizamos entonces pues el nombre del objeto que nos estaban señalando. Aquí en este caso vamos otra vez a utilizar megane. Así que, jore wa o sore wa o are wa megane. Megane y cerramos con des. Cerramos con des. Are wa nan desu ka? Si estuviéramos haciendo, perdón, aquí. Ahora sí. Sore wa nan desu ka? Si estuviéramos haciendo una pregunta, ¿cierto? Ore wa nan desu ka? O are wa nan desu ka? Y para responder, sore wa megane desu. Are wa megane desu. Perdón, kore wa megane desu. Are wa megane desu. De esa manera utilizamos los pronombres demostrativos, siempre con la partícula wa, siempre al lado de la partícula wa. Para hacer la pregunta simplemente agregamos nan desu ka y para responder colocamos el nombre del sustantivo. Perdón, colocamos el sustantivo. Este kanji de aquí se lee nam. Nam. Ahora sí, pasemos a algunos ejemplos de cómo utilizar o en qué situaciones utilizar cada uno de estos pronombres demostrativos. Como ya les había dicho, jure significa esto, sure significa eso y are significa aquello. Así pues, imaginemos que estamos en compañía de otra persona. Pido disculpas, soy pésimo dibujando. Soy muy malo dibujando, así que les pido que utilicen su imaginación.
Usen su imaginación para hacer de estos monitos algo más interesante que esto. Muy bien, supongamos aquí tenemos el sujeto A y acá tenemos sujeto B. Si el sujeto A tiene algo en su mano, va a utilizar core, core, ¿correcto? Core. Puede utilizar core para preguntar qué es o para responder lo que es. ¿Sí? Vamos a preguntarlo. Entonces diríamos core wa. ¿Eh? Vamos a colocarlo al revés, vamos a cambiar los colores. Entonces, como les decía, el sujeto A tiene el objeto en la mano y como es él quien lo sostiene, ¿sí? Va a utilizar core o se utiliza core en este caso. Seguido de la partícula wa. Core wa. Ahora, podemos bien hacer una pregunta o decir qué es. Kore wa nan desu ka? Vamos a hacer la pregunta acá de este lado. Kore wa nan desu ka? Y acá podemos responder. Vamos a suponer que eso es un libro. Kore wa hon desu. Kore wa hon desu. Este kanji se lee hon. Vamos a poner la lectura aquí abajo en rojo. Listo. Entonces, si nosotros tenemos el objeto en la mano, kore, kore. Ahora, digamos que el sujeto B va a contestar a la pregunta que hizo A. ¿Kore wa nan desu ka? ¿Cómo? El objeto sigue en posesión del sujeto A. B va a responder con sure. Sure wa hon desu. Sure wa hon desu. ¿Sí? O, en este caso, B también puede hacer la pregunta utilizando la expresión sure wa nan desu ka? Uy, casi no cabe. ¿Ok? Entonces, kore, kure, cuando somos nosotros quienes tenemos el objeto en la mano o se encuentra más cerca de nosotros. Sore, cuando el objeto está lejos de nosotros o lo tiene la persona con la que estamos hablando. Así pues, veamos entonces cómo utilizar are. Digamos que acá lejos de donde se encuentran estos dos sujetos hay un pequeño stand. ¿Sí? Un pequeño stand. Con un televisor muy viejo. ¿Sí? Ahora, sujeto A quiere saber qué es aquello que está allá. Quiere saber qué es eso que está allá. Y él, como está lejos de él, está lejos del sujeto A y también está lejos del sujeto B, la pregunta que cualquiera de los dos haría sería: ¿are wa nan desu ka? ¿Are wa nan desu ka? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Digamos que la pregunta la hace el sujeto A y B contesta diciendo: va a seguir utilizando haré. ¿Por qué? Porque se encuentra lejos de él también. Entonces, él va a decir: haré wa terebi desu. Haré wa terebi desu. ¿Vale? Muy bien. Recapitulemos rápidamente. Kore, esto.
siempre que yo sea el que tenga el objeto a la mano o esté cerca de mí. Sore, cuando es cuando la persona con la que hablo sostiene el objeto o el objeto está ligeramente apartado de mí. Are, cuando el objeto se encuentra lejos de mí y de la persona con la que estoy hablando. Se encuentra muy lejos de ambos. ¿Ok? Entonces, ore, esto, sore, aquello, eso y areva, haré, aquello. Sí, vamos a finalizarlo ahí para no hacer más largo este video y hacemos una segunda parte utilizando expresiones negativas. Ok. Ya minasan, kokomade ouarimasu. Vamos a terminar con esta pequeña introducción de los pronombres demostrativos aquí. Vamos a continuar en un segundo video explicando cómo utilizarlo con expresiones negativas. Ya minasan, kyoskeru, bye bye.